Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Como ya avancé en el vídeo anterior, toca analizar la otra mitad del mural. Veníamos sabiendo ya hace un tiempo que el siglo vacío finalizó con una guerra entre el gobierno mundial y los aliados del reino antiguo, compuestos por las diferentes razas, que estaban siendo esclavizadas por los reinos humanos. Cuando Vegapunk reveló que el mundo se destruyó, o más específicamente quedó sumergido en ese periodo, esto es lo que consideramos entonces como la destrucción del mundo. Pero luego llegamos a Elbaf y allí nos explican que el mundo ya ha sido destruido 2 veces. Y por lo tanto, vamos a ver cómo fue esa primera vez de la que no teníamos constancia. Primero vamos a tratar de situarla en el tiempo. En el vídeo anterior apuntaba que podría ser 200 años antes del siglo vacío, hace alrededor de un milenio, ya que es el periodo del pecado de Zunisha y del ducado de Mokomo, el país de los Mings, situado en su lomo, lo que ya apunta a una necesidad de proteger a los Mings situándolos sobre un ser vivo errante y por lo tanto ilocalizable. También empecé a darme cuenta de que la primera y la segunda destrucción del mundo parecían estar relacionadas. Bueno, pues parece que voy a tenerlas que juntar un poco más por una sencilla razón: el siglo vacío. Y es que un siglo, como es evidente, tiene 100 años, y como apuntábamos, esa guerra que terminó con el gobierno mundial en el poder ocurrió hace 800 años, es decir, al final del siglo vacío. ¿Por qué prohibir 100 años enteros en lugar de solo ese final, el de la segunda destrucción del mundo? Si el gobierno mundial quiere censurar lo que ocurrió durante esos 100 años, debería significar que hay más que ocultar. Y, por otro lado, también tendríamos que la primera destrucción del mundo quedaría fuera de esa censura y no estaría prohibido estudiarla. Esto parece obligarnos a poner las 2 destrucciones del mundo dentro de los 100 años que están prohibidos estudiar. Con esto, nos quedaría que las 2 destrucciones del mundo representadas en el mural de Elbaf ocurrieron en el intervalo de 100 años, y una llevó a la otra. Algo así como nuestras 2 guerras mundiales, que sin el castigo de guerra al gran perdedor de la primera, Alemania, no habría habido la necesidad de liberarse de él, que fue la semilla de la segunda. Y esto explica mejor la presencia de Zunisha en el mural, ya que ya llevaba un tiempo existiendo. Esa figura con corona sobre el gran elefante solo podría ser el shogun de Wano, el miembro de la familia Kotsuki que, como ya hemos visto, es a quien queda supeditado Zunisha, aún hoy en día. Entonces, también podríamos entender que Plutón ya existe, y Wano ya ha sido protegido por esas murallas. Kozuki Sukiyaki explica que el Wano sumergido es de hace alrededor de 800 años, y se creó uno nuevo a la altura de esas murallas. Aunque menciona 800 años, que es el final del siglo vacío, dice que es alrededor de ese periodo y claramente se necesitan bastantes años para que la lluvia cubra ese hueco. Es lógico que si ya se habían hecho los preparativos para los Mings unas décadas antes del siglo vacío, también se hubiera empezado a trabajar en la protección de Wano. Y tiene sentido que si, como ahora veremos, esto es Urano, la misma arma que hemos visto destruir Lulusia y la que hace que suba el nivel del mar, entonces Plutón y Poseidón también deberían estar. Vamos con Urano. Algunos han apuntado a la posibilidad de que el vehículo volador de esta imagen sea el Arca Maxim, con la que Enel viajó a la Luna. Y la verdad es que se parece, pero ya nos explicaron que ese arca la mandó construir Enel a los hombres de Gunfall. Además, fue Enel el que se llevó el oro de la Ciudad Dorada precisamente para usarlo como conductor de su electricidad para hacerla funcionar, e incluso la dotó de diales como energía alternativa. Es su proyecto y por lo tanto no existía hace 900 años. Pero este arca y el viaje de Enel son todavía interesantes aquí, porque llega a emular la energía del reino antiguo, que debe ser la eléctrica, porque vimos cómo Enel consiguió activar a los autómatas en la luna con su rayo. Pero no está ese sol que mencionan aquí como fuente de energía usada por el reino antiguo. Es como si el sol fuera lo que genera la electricidad que hace funcionar todo. En este caso, el poder de fruta del propio Enel sustituye a ese sol y genera la electricidad por sí solo. Por lo tanto, si aquí estamos tratando con Urano y, como vemos, está disparando, significa que el nivel del mar ya empezó a subir durante los acontecimientos que llevaron a la primera destrucción del mundo. Y eso también explica la presencia del Noah, el arca de Noé, que está representada aún más como nuestro mito, con parejas de animales siendo llevadas a ella. Y esto lo hacen los seres alados que vinieron de la luna. Así que esa gigantesca embarcación ya se usó una vez para proteger a los seres vivos de los lugares que iban a quedar sumergidos. Y entiendo, ese también pretende ser su propósito en la siguiente guerra, en la que, como Vegapunk anunció, el mundo se sumergerá. Dado que el Noah está construido para ser tirado por reyes marinos, también tenemos que esos enormes peces, que son otro de los grandes ausentes en este mural, ya deberían existir.
Vamos a seguir el texto, ya que nos ayudará a seguir un orden cronológico. Había llamas en la tierra. El conflicto entre la Alianza de 20 Reinos y el Reino Antiguo ya ha empezado. Los reyes estaban viendo cómo se estaban quedando sin esclavos entre la protección de las diferentes razas por parte de los que llegaron de la Luna con una tecnología mucho más avanzada y los rescates que estaban sufriendo con incursiones en sus reinos que liberaban esclavos y se los llevaban. Por lo tanto, podemos entender que ese fuego era el resultado de esos enfrentamientos. También parece lógico pensar que en ese momento Urano todavía estaba en manos del Reino Antiguo e incluso que sus primeros usos podrían haber sido para ayudar a extinguir ese fuego que quedaba en la Tierra con leves aumentos del nivel del mar. Las siguientes frases son: la gente había perdido ante la codicia, un esclavo que tocó el sol prohibido pidió un deseo y el dios del sol apareció. Esta traducción engloba lo que son 4 frases en el original japonés que vienen a decir: la gente sucumbe al deseo. El verbo makeru es el habitual para perder, un juego o un lance, y yokubo es más para apetito o lujuria, con lo que la traducción de que perdió ante la codicia es prácticamente literal. Pero el hito, traducido como gente, apunta a una o más personas. Podemos dejarlo como el hombre había perdido ante la codicia, y el cambio me parece importante porque estamos hablando de los humanos, con lo que el resto de razas quedan excluidas. Aquí se entiende que son esos 20 reinos los que ya no solo querían defender su derecho a tener esclavos, sino que fueron a por la tecnología del Reino Antiguo, que es lo que entendían que marcaba la diferencia. Y esto queda apuntalado por la segunda frase: el hombre tocó el sol prohibido. He añadido el sujeto el hombre porque la traducción dice que es un esclavo, pero aunque los esclavos entrarán en la siguiente frase, la partícula japonesa que marca de qué estamos hablando, que es esta, pronunciada como wa, sigue estando en el hombre, y por lo tanto seguimos hablando de los 20 reinos que ahora han ido a por la fuente de energía de toda esa tecnología que tienen en contra. Ahora sí, las siguientes 2 frases, que son en la práctica una, son: el esclavo desea y apareció el dios del sol. Y como vemos, es ahora cuando la partícula wa se pone en el esclavo, que de nuevo puede ser plural. Básicamente estas 2 frases nos dicen que el dios del sol apareció por el deseo de uno o más esclavos, y esto alude a la explicación de Vegapunk sobre las frutas del diablo con poderes que vienen del deseo de la gente. Y la pregunta aquí sería, considerando que hablamos del primero, ¿qué dios del sol es el que aparece? Pues a mí solo me cuadra que sea el mismo que en el segundo mundo. Yo ahí voy. El hecho de que los 2 mundos estén dentro del mismo siglo lo hace posible. Entre lo poco que nos han mostrado este personaje del pasado está la diferencia de tamaño con Emeth, lo que hace que no pueda ser un gigante, y por lo tanto le podríamos atribuir una longevidad de persona normal. Sería bastante joven aquí, cuando se comió la fruta y el dios del sol apareció, y más maduro en la guerra final. El hecho de que Sunisha en Wano hablara como solo identificando al Nika de Joy Boy apoya que sea el mismo, ya que Sunisha ya estaba en el primer mundo. Estas frases también enlazan el tocar el sol prohibido con los deseos de los esclavos, y eso podría corresponder a esta parte del mural. Lo que tenemos aquí es una especie de fábrica, o más probablemente una planta de energía, de donde unos seres dibujados de la misma forma que se representan a los humanos en este mural están extrayendo pedacitos de energía. De primeras, eso es lo que parece, y se correspondería con el texto de que los codiciosos humanos tocaron el sol prohibido, o, más como lo diríamos nosotros, los 20 reinos usaron esclavos para robar lo que podían de esa especie de sol que tenía el reino antiguo como fuente de energía. Descarto una opción que también parecería buena, la de que en vez de un robo esté representada la rutina de esa planta de energía donde los autómatas que usaba el reino antiguo en lugar de esclavos extraen la energía que necesita ese reino para funcionar. Y lo descarto porque, aunque esta representación es muy similar a la del mural de Enel, como vemos, tanto los seres de la luna como los autómatas tienen alas, mientras que los del mural no. Así que, mientras unos manipulan algo de la planta desde una barca, otros bajan por una especie de ascensor automático y suben con esos pedazos de energía que colocan en una embarcación para llevárselos. Si a alguno le parece extraño lo de llevarse pedazos de energía, esto es algo que ya sabemos. York llevó un pedazo de energía extraído de la Mother Flame al gobierno mundial, que es con lo que probaron Urano en el Lulusiaso. La última frase nos dice: la tierra se enfureció y sumió al mundo en muerte y oscuridad junto a una serpiente en llamas. En el original japonés son 2 frases. La primera es: el dios de la tierra se enoja. A diferencia de la traducción oficial, aquí menciona a un dios, Jin no Kami,
Y luego continúa con, junto con la serpiente del infierno, envolvieron al mundo en muerte y oscuridad. Como ya pasó en el segundo mundo con el dios del agua, yo no veo una figura concreta como dios de la tierra, sino más bien una consecuencia, la Red Line. Estamos bastante convencidos de que la Red Line no ha existido siempre y que el futuro pasa por su desaparición, que vuelva a juntar los mares y Sanji pueda cumplir su sueño con la aparición de Lord Blue. Y es que la parte de envolver al mundo es bastante reveladora. Aunque no está en la traducción oficial, el verbo usado en el original es este, tsutsumu, en su forma pasada. Así que no deja duda, y dado que sabemos que la Red Line está formada por la unión de diferentes islas con diferentes climas, a mí me cuadra que la creación de esta muralla de tierra pueda metafóricamente definirse como que el dios de la tierra se enfureció y envolvió al mundo en muerte y oscuridad. Esta segunda parte sigue cuadrando con la teoría que publiqué hace un tiempo sobre que la creación de la Red Line fue el mayor pecado del gobierno mundial en el siglo vacío. No solo por la frontera que genera, limitando la libertad de viaje, sino porque si fue formada por diferentes islas, la población, incluyendo los animales de esas islas, tuvieron que morir en el proceso, y de ahí el color rojo de la Red Line, que viene de la sangre del gran número de víctimas. Esa matanza podría coincidir con la parte de envolvió al mundo en muerte y oscuridad. La palabra oscuridad no parece cuadrar aquí, ¿verdad? Pero si miramos al diccionario, vemos que, si bien oscuridad es la primera acepción de la palabra usada en japonés, yami, la segunda es desolación o desesperanza, lo que parece coincidir más con el contexto. Un acto así solo pudo hacerlo el gobierno mundial, que además luego lo usó para mudarse a la cima, un lugar fuera del alcance de las dos armas ancestrales que no tenían, Plutón y Poseidón, y de la crecida del mar que resulta del continuo uso de Urano. Entonces no sabíamos gran cosa del Gorosei, pero hoy en día podría señalar a un posible culpable entre sus miembros, Júpiter. Su poder es un gigantesco gusano capaz de sumergirse y viajar bajo tierra, y entre sus habilidades destaca la de poder absorber incluso una parte de una isla con su enorme boca y escupirla después. Con lo que sabemos a día de hoy, me parece el único que podría hacerlo, y además podría coincidir con la serpiente en llamas que también se menciona. Sin embargo, a mí no me convence. Si ese gusano creó la Red Line, entonces sería el dios de la tierra del texto, y la serpiente del infierno, siguiendo el mismo texto, sería otro ser aparte, porque si fueran el mismo no diría que lo hicieron juntos. Y aunque de esa manera el texto indica que lo de envolver al mundo en muerte y desolación lo hicieron los dos, yo veo en el mural que lo que parece ser una gran serpiente está peleando con los demonios, concretamente diría que con Marcus Mars, o el propio Imu, con lo que estarían en bandos contrarios. Y si aún así sigue siendo cierto que existe la posibilidad de que la gran serpiente envolviera el planeta y las islas se colocaran encima para crear la Red Line, yo veo una opción más, que de la serpiente salieron reyes de mar. Si fuera así, aún cuadraría el aspecto negativo de este hecho en el texto, pues todavía a día de hoy se considera a los reyes marinos como extremadamente peligrosos, como seres destructivos. Pero realmente estas criaturas son muy peculiares y, aparte de nadar bajo el agua, no son comparables con peces. No solo se comunican y hablan de política, sino que saben más del siglo vacío y de lo que viene en ese tercer mundo del que hablaremos al final, no ya que todos nosotros, sino que del 99,9% de los personajes de One Piece. Además, ya apunté alguna vez a que nos habían mostrado alguna criatura parecida en la luna. Así que yo no sé si se dividió en varios individuos más pequeños, ya que hemos visto muchas veces que todo es posible en One Piece, pero me cuadra más que simplemente pariera allí decenas de hijos. Y me cuadra más esta última porque, aunque en este mural no aparezca ningún rey marino, curiosamente en el mural de la luna, que es muy anterior a este, sí aparece. Lo que demuestra que existían antes. Así que la verdad es que las dos opciones que he dado para esta serpiente son compatibles. Pudo morir en la batalla y que el gobierno mundial usara su cadáver como base de la Red Line y envolverla con islas. Y así incluso ayudaría a aportar sangre para el rojo de la tierra. Y poco antes de eso habría parido unos cuantos reyes marinos. Ahí lo dejo. Y hasta aquí llegaría el análisis del primer mundo. Solo quiero destacar que en el mural de este mundo la luna tiene un lugar predominante que parece reforzar el tema de que los habitantes de la luna que llegaron al mundo azul y sus aliados son de gran importancia.
Por lo tanto, la primera destrucción del mundo se debería a la creación de la Red Line, ya habiendo empezado el conflicto entre los 20 reinos y el Reino Antiguo y sus aliados. Antes de eso ya había lo que llaman demonios en el bando del gobierno mundial, con lo que Imu Nerona ya habría adquirido su poder. Como resultado, el bando del gobierno mundial consiguió robar Urano y hacerse con energía para poder usarlo, y ya con el conflicto escalado lo habrían usado haciendo subir el nivel del mar hasta 200 metros en total, lo que será la segunda destrucción del mundo. Esta guerra tendría su conclusión hace unos 800 años, hacia el final del siglo vacío, en una batalla en la que se impuso el gobierno mundial con Urano y un Imu que ya habría quitado el Sol para generar energía al Reino Antiguo. Al final de ese conflicto, el mundo solo tendría islas, a excepción de la Gran Muralla que es la Red Line. Los Poneglyphs se habían repartido entre los aliados y el plan de revancha de Joy Boy para el futuro ya se habría puesto en marcha, el cual también incluye la Grand Line y la Reverse Mountain. Y vamos a acabar con la profecía, que básicamente es lo que nos espera al final de la serie. Como para este tercer mundo solo hay texto, vamos directamente con él. Hay un vacío en el caos. La traducción es literal, con lo que solo me queda destacar que la palabra japonesa para vacío es la misma que se usa para la expresión siglo vacío, kuhaku. Así que interpreto que se refiere a eso. En el caos de la historia hay un siglo vacío. El resto se explica bastante por sí solo. Los inconvenientes remanentes recuerdan el día prometido, que parece apelar a la profecía sobre esa revancha que llegará ya pronto, en ese día prometido, y que aprendieron los que llegaron con Roger a Lofted. Los remanentes, inconvenientes sobre todo para el gobierno mundial, es lo que ha llegado del siglo vacío, como los Poneglyphs, los reyes marinos, los Di, las armas ancestrales e incluso podríamos incluir a Toki. El dios del sol, que escucha la voz de la luna fragmentada, baila, ríe y guía al mundo a su final. Aquí ocurre algo como lo que vimos antes. La parte de escuchar la voz de la luna fragmentada no aplica al dios del sol, sino a los remanentes del reino antiguo. Y la palabra traducida como fragmentada, kataware, tiene otras acepciones que aplicarían mejor como cómplice, contraparte o una de dos partes. Al final, son los que heredan la voluntad del reino antiguo, que podríamos resumir con una sola letra, la Di. Y el dios del sol baila, ríe y guía al mundo a su final, obviamente se refiere al papel que Nika jugará en la guerra que está por venir. Solo quiero apuntar que ese final del mundo al que dice que llevará Nika se debe referir a la restauración de cómo era el mundo antes del siglo vacío. Es decir, sin la Red Line, sin la Grand Line y con todas las razas viviendo en armonía. Pero si el mundo ha quedado sumergido y desaparece la Red Line, ¿dónde vivirán todos? ¿En el Noah para siempre? Pues hemos de entender que al deshacer las fechorías del gobierno mundial también incluye a la Red Line, que al estar creada por islas, estas volverán a estar en la superficie. Y al final tendremos ese nuevo amanecer que nos han estado repitiendo a lo largo de la serie. Bueno, ahora sí que acabo el análisis. Yo, por mi parte, espero que os haya gustado y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!